Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estoy muy contenta porque es nuestro primer video y nuestro primer gran invitado es el doctor Jorge Rodríguez Moreno, que como ustedes recordarán, es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual, para resumir todo lo que sabe. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar esta invitación. Un placer, Caro, nuevamente de estar aquí compartiendo. Y pues sí, como dices, es un tema que siempre es actual. No existe ningún hogar donde no se haya muerto un familiar. Ujú. Y desde hace, pues, miles de años, la humanidad sufre porque no queremos que un ser querido se vaya. Queremos seguir hablando con ella, con él, Ujú. abrazarlo, tocarlo, escucharlo. Y entonces se considera junto con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, algo de lo que la humanidad no quisiera tener. Nadie quisiera que existiera ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte. Pero estudiando cuál es la finalidad de la existencia por medio de la ciencia espiritual, comprendemos por qué existe el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. En este caso, específicamente hablando de la muerte, definitivamente es algo que vive la persona que está en el proceso de una manera diferente a los que lo acompañan. Claro. De manera que puede ser que el que está en el proceso de irse entre en una etapa de cierta inconsciencia. Ujú. Puede ser que esté sufriendo mucho por la agonía, incluso por el hecho de que nunca pensó en eso. Vivió y de repente se encuentra en una situación en la que tiene que aceptarlo. Ujú. Si no lo acepta, sufre más. Entonces implica que se estudie esto para todos los seres humanos. ¿Qué es la muerte? Y para ello siempre es bueno que hagamos una comparación con el diario vivir, porque hay una ley, Caro, que siempre Ujú. nos ayuda para comprender los misterios de la vida, porque la mayor parte de lo que vivimos es misterio. Sí. Pero si observamos lo que sucede en el día, nos damos cuenta que también termina. Este día va a terminar, se va a acabar para todos. Todos los seres humanos, para seguir existiendo, tienen que acabar su día. ¿Qué significa? Que llega la noche, se acaba la energía del cuerpo, se agota tanto que ya no puede estar consciente. Y entonces tenemos que abandonarlo. Y Ujú. esto es el sueño, esto es dormir. Ujú. Y por eso la antroposofía, Rudolf Steiner le llama al dormir el hermano menor de la muerte. El hermano menor. Así que ya vemos pues que todos nos dormimos todos los días y Ujú. dejamos el cuerpo y dejamos la percepción del mundo en el que estamos. Se puede decir, dejamos el mundo físico durante algunas horas. Unos más, otros menos, pero mínimo debe de ser 6, 7, 8 horas. Y de esa manera el cuerpo recupera su energía y despertamos al día siguiente. Ujú. De esta analogía podemos comprender que cuando llega la tarde y la noche, que es la vejez, de manera natural en un ser humano, también se tiene que entender que tenemos que ir a dormir, que realmente tenemos que dejar de estar aquí participando en lo que hacemos, en lo que hemos
logrado en los familiares, en los amigos, las relaciones que con ellos tenemos y que tenemos que despedirnos, tenemos que aprender la ciencia del bien morir, porque ahorita tenemos ya una gran ciencia ginecobstetra que nos permite un bien nacer, digámoslo así, Más o menos. recibir más o menos bien a los que llegan, nos preparamos y hacemos una fiesta. Ujú. Pero ¿por qué tenemos que entristecernos porque nos vamos? Porque así como llegamos, de donde venimos, tenemos que regresar. Somos todos visitantes aquí. Porque Nadie ha estado. hay un Perdón, hay un apego. podemos decir que hay un apego natural en los seres humanos, Ujú. porque no sabemos lo que viene. Cuando dormimos, pues no hay un sufrimiento porque recordamos lo que pasó ayer y entonces nos dormimos plácidamente porque sabemos que vamos a despertar. Pero con respecto al hermano mayor del sueño, que es la muerte, no tenemos recuerdo y entonces viene la gran incertidumbre. Eso Angustia. es lo que puede hacer sufrir. Ujú. Exactamente. La gran angustia, ¿no? De decir, me voy a morir y o se va a morir mi padre, mi madre, mi hijo, y yo no quiero pasar por ese dolor y ese sufrimiento. Y muchas veces ese dolor y ese sufrimiento te hace crecer, ¿eh? O sea, te hace decidirte a hacer algo que no te habías atrevido, ¿no? O sea, te da fuerza, muchas veces sí te da mucha tristeza, pero también te fortalece en cierta manera, ¿no? Sí, de hecho, en esta vida, el método más efectivo para que un ser humano abra su conciencia, despierte, es el sufrimiento, el dolor. Es inevitable. Pero cuando nosotros estudiamos esto y lo comprendemos, el sufrimiento se transforma. El sufrimiento se transforma en conciencia. Me doy cuenta y suelto. Confío. Confío en que lo que viene está bien. Porque comienzo a comprender que la muerte no existe realmente. Es simplemente dormir. Dejamos este cuerpo como dejar la ropa en la noche cuando después de terminar las labores del día, nos desvestimos y nos dormimos. Al día siguiente nos volvemos a vestir y continuamos en el punto en donde nos quedamos. Exactamente la analogía se utiliza para cuando termina el sueño, renacemos y esto es volver a despertar. Y volveremos a encontrar a todos los amigos y todos los familiares. Si nosotros lo sentimos, claro, porque una cosa es teóricamente pensarlo y puede ser muy frío, no tiene mucha trascendencia porque no alcanza a llegar al alma. Y entonces no quita el sufrimiento, no da certeza. Pero si podemos meditar sobre ello, observando las plantas, observando la naturaleza, nos damos cuenta que siempre después del invierno llega la primavera. Es una ley. ¿Y por qué no tendrá que suceder entre los humanos? Nosotros pertenecemos a la naturaleza. La naturaleza es la expresión física del universo, de aquello que se llama religiosamente Dios, que tiene en su esencia la sabiduría y el amor. De tal manera que el proceso es el aprendizaje. De manera que si alguien está viviendo esto de que un familiar está en un proceso de despedida, es bueno estar en un estado de ánimo en el que nos concentremos en la persona que está por despedirse y no en nosotros, porque eso sería egoísta. Entonces, rodearla de amor, de gratitud, de tranquilidad, todo el afecto que le tenemos. Y no la preocupación, el miedo, porque aunque no lo expresemos, las personas sienten las preocupaciones que traemos dentro. Así que estoy hablando de antes de morir. ¿Cómo es que podríamos ayudar a que alguien
se duerma en paz, con nuestra mejor actitud, porque no pensamos en nosotros, sino en ellos. Ujú. Esto es importante. Sí, porque es lo que te iba a preguntar ahora. Cuando alguien está atravesando una enfermedad de estas terribles, que duran meses, meses y lo ves agonizando, si, ¿qué tanto afecta si yo estoy aferrándome a que no se muera? ¿Qué tanto afecta su partida? ¿No? Porque dices, hay algunos momentos en los que dices, bueno, ¿por qué no se muere ya y deje de sufrir? Porque hay muertes de verdad terribles, ¿no? ¿Y por qué tiene que atravesar todo ese proceso como de tortura antes de partir? Esa también es otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué personas que yo considero que fueron buenas, por qué tienen que atravesar ese sufrimiento tan terrible que tú lo ves y dices, no se lo merece, no, no es algo que esa persona tendría que vivir, ¿no? Sí, esta es una pregunta que todos nos hacemos, Caro, y que nos ha pasado por la mente cuando un ser tan querido, tan cercano, que en realidad se ha entregado abnegadamente, sirviendo como una madre, una compañera, un compañero, un hijo. ¿Por qué tiene que sufrir si yo nunca lo vi hacer mal a nadie, no? Pareciera que la vida está a favor de los malos aquí porque son los buenos los que más sufren. Es una pregunta existencial. Y dentro del estudio del objetivo de esta escuela, que es la vida en la tierra, aunado a esto de el nacer y el morir, el volver a nacer, se encuentra unido una ley. Y esta ley es la que permite la llamada justicia. Y para que exista, tiene que ser muy precisa. Y esta es la ley de causa y efecto, la ley de la siembra y la cosecha. Con la vara que mides serás medido, como trates a los demás serás tratado. Es una ley conocida desde hace mucho por la humanidad y es la única que explica racionalmente el por qué algunos seres humanos, sin una aparente justificación, causa externa, sufren. No conocemos la causa, porque hemos vivido tantas veces y nos hemos equivocado tantas veces que las consecuencias vienen inevitablemente. Si alguien dijera, a ver, yo en esta escuela de la vida ya quiero pagar todas mis deudas. La vida es tan sabia que no nos puede dar en una sola vida todas las consecuencias de nuestros errores. Sería muy mala suerte, ¿no? Ya todo ahí. No podríamos soportarlo. Entonces nos dosifica las deudas, pero en algunas personas puede ser que al final, para nosotros los que lo observamos, nos parezca injusto, pero para la persona que está allí es como saldar rápidamente pendientes que están allí, entonces le van a ayudar para liberarse de eso ya. Así que a fin de cuentas la finalidad es liberación de los pendientes kármicos que tienen los seres humanos en este planeta. Es, es algo que duele, es doloroso, porque ¿quién no quisiera mejor recibir en sí mismo ese dolor de un ser querido? Cuando se ama a alguien, se puede incluso decir, denme a mí ese dolor, no quiero que yo sufra, porque me duele más. Claro. Eso es. Ujú. Sí, cuando tenemos hijitos así chiquitos y que les duele algo, tú dices que se lo quiten y me lo pongan a mí, que yo lo aguanto, ¿no? Exacto. Eso es amor, Caro. Tú das tu vida por el ser querido y el ser amado. Ujú. Y esto lo vivimos todos, todos los que somos humanos, aunque aquellos que se llaman desalmados, porque se han enredado en resentimientos, en odios, parezcan ser muy fríos y deshumanos, muy dentro, profundamente en su esencia espiritual, pueden sentir en cierto grado la compasión. Ujú. Esto pertenece a la naturaleza humana. Claro.
Así que el sufrimiento se convierte gradualmente en sabiduría, porque da conciencia, da sensibilidad. Cuando una persona sufre una enfermedad o sufre un accidente y se recupera, tiene una experiencia que le da una sensibilidad extra que no tenía. Cuando ve a otra persona que le pasa lo mismo que a él le pasó, él comprende muy bien lo que se siente. Claro. Y de manera natural, uno es compasivo, porque ya lo vivió. Y es así como se hace el crecimiento, la escuela, las lecciones de la vida, que no necesariamente tienen que ser a través de sufrimiento. Eso es solamente en un principio, cuando el ser humano actúa tan ignorantemente, como actualmente, cómo destruye la naturaleza. ¿Cuántos animales sufren todos los días por ello? ¿Cuántos bosques desaparecen, especies de seres, por nuestra ignorancia? Todo eso tiene consecuencias para la humanidad. Y esto es doloroso, pero esto nos ayuda incluso ahorita en lo que está sucediendo con la pandemia. Esto está generando mucha sensibilidad a toda la humanidad y es para despertar. Pero el sufrimiento solo es necesario mientras sea necesario. Cuando el ser humano se da cuenta y cambia, no tiene por qué sufrir ya para aprender lecciones. Ahora se pone más atento para no caer en los mismos errores, medita, estudia, es más sensible. Entonces ya no habrá consecuencias tan dolorosas. Es parte de la escuela. Y, y esa parte de que nos aferramos a ese ser querido, ¿afecta su partida o él ya tiene trazado su destino? Cuando nosotros nacemos, tenemos en el corazón ya una fecha de caducidad. Se tiene una fecha en la que el corazón ya no tiene la fuerza vital para seguir latiendo. De manera que si nosotros nos resistimos, aunque no lo expresemos, a la despedida de alguien, lo único que hacemos es generar un ambiente que no le favorece, pero no es que eso afecte o prolongue el tiempo en el que tiene que despedirse, tiene que irse. Pero sí podemos nosotros disminuir la calidad del ambiente de la vida en esos momentos y depende de nosotros, porque nosotros somos los que generamos el ambiente alrededor. Así que será muy bueno que meditemos sobre esto, que estudiemos y que nos demos cuenta que es una despedida, pero que volveremos a encontrarnos. Si esto lo sentimos, nos dará la certeza y la confianza para no sufrir por ello. De manera que la persona se encuentre en el mejor ambiente posible y acepte, aunque sea inconscientemente, porque de manera razonable a lo mejor no tiene la menor idea de lo que viene, pero se suelta, porque lo hemos visto como médico, te lo digo, personas que sufren mucho porque no aceptan que ya se acabó el tiempo, que ya no pueden hacer aquello que tal vez quisieron hacer y no pudieron. Pues claro, es como cuando van a dormir y hay muchos pendientes que no alcanzaron a hacer, pues no van a dormir muy en paz, que digamos, no alcanzan a conciliar el sueño muchas personas. Es lo mismo, sufren. Ese proceso se convierte en una agonía. Y por eso es importante esto que ustedes hacen, de transmitir el conocimiento de la ciencia espiritual para entender que la vida es eterna por sí misma y que solo lo que dejamos es el cuerpo, como un vestido que nos despojamos porque ya no sirve, para luego obtener uno nuevo. ¡Qué maravilla! Sin embargo, hay algunas personas que quisieran vivir para siempre. Eso es clásico de la ciencia materialista actual, que lo que quiere es encontrar un elixir, una pócima, para que el cuerpo viva para siempre. Pero esto es considerar la vida desde el punto de vista material y no espiritual.
Y con La todo vida en su física, sitio. perdón, Y con todo en su sitio. es... Además, sí, incluso algunos llegan a pensar que ya va a poder haber implantes, ¿no? Del cerebro que puedan hacer que uno pueda, sin esforzarse, aprender muchas cosas y convertirnos casi en medio robots. Todo Claro. esto es parte del materialismo. Y entonces, esto que haces, que es tan valioso, que es difundir este conocimiento, es para que el ser humano dé luz a su alma y encuentre paz, serenidad y tranquilidad y la confianza suficiente cuando venga este momento, tanto su despedida como la de seres queridos. Esto tiene que llegar a ser para evitar que esto siga siendo tan dramático. Exacto. En realidad, la muerte es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede vivir en la tierra, porque es liberarse de la prisión del cuerpo que tuvo durante el tiempo que vivió en la tierra. Se libera. Mm. Si alguna vez soñaste que volaste y despertaste con una sensación maravillosa, es una idea mínima comparada con esa experiencia de liberarte de la gravedad a la cual te ata el cuerpo físico. Y entonces, todos los que lo han compartido, que nos han hecho llegar a través de los investigadores de manera clarividente, claro, nos han dicho que en realidad la muerte es lo más maravilloso que experimentaron, Ujú. pero que sí fue para ellos difícil percibir el dolor de los seres queridos. Sí fue doloroso para ellos. Así que el alma del que está en ese proceso siente el dolor y por eso no debemos ser tan egoístas. Debemos pensar en ellos y estudiar esto para aceptarlo. O sea que los podemos acompañar creando una atmósfera de paz en nuestra casa más que de angustia. Y también, igual y los podemos acompañar recordando esos buenos momentos que compartimos juntos, ¿no? Y agradeciéndoles todo lo que vivimos. Igual es una manera bonita de crear una atmósfera más que decir, ay, no te mueras, por favor, quédate, sigue luchando por tu vida, ¿no? Cuando ves que ya no da más, o sea, que ya de verdad, ya lo dio todo, ya no puede. ¿Sí? Eso es una buena forma, platicar y conversar, sobre todo si han sido personas ya mayores, que platiquen sobre su vida. Muchas veces ya las personas que han llegado a cierta edad recuerdan más fácil lo que sucedió Mm. hace años a lo que sucedió ayer. Ya no se acuerdan qué desayunaron ayer, ¿no? Antier. Eso es la memoria a corto plazo, que se va perdiendo por el deterioro del cerebro. Pero ellos recuerdan muy bien escenas de su juventud. Sí, sí. Y esto es bueno que, aunque a veces repiten la misma historia, no importa, hay que escucharlos con atención, porque eso es una expresión de amor, de cariño, ¿no? Claro. Esto hablando de personas mayores, claro. Definitivamente, cuando hablamos de personas jóvenes que por accidente o enfermedad, o incluso niños, están en proceso de perder la vida, esto es más duro. Sí. Esto requiere todavía más estudio, porque es donde más nos revelamos a aceptarlo. ¿Por qué? Digamos, una persona ya mayor, pues ya vivió. Está Claro. bien, es más fácil aceptarlo. Pero una persona joven que tuvo un accidente o se enfermó, o Ujú. incluso un niño, todavía más doloroso, apenas empieza su vida. Esto, esto requiere un estudio más profundo de por qué tienen que suceder estas cosas. Pero debemos comprender que la vida es muy inteligente y muy sabia y para todo tiene una razón espiritual. En todo lo que existe hay una inteligencia suprahumana, porque nosotros cuando llegamos a existir, ya existían muchas cosas en la naturaleza, ya existían las leyes, ya existía la vida, ya existía el alma, el espíritu, ya existía todo. Mm. Entonces, entramos en ella y claro, queremos corregir todo y nos rebelamos y queremos cambiarlo. Tenemos que tener la humildad para aceptar que lo que no conocemos es mucho mayor que lo que ya hemos aprendido.
Esto es humildad. Es el primer paso a la sabiduría para armonizarnos con esa gran sabiduría de la vida. Ujú. No hay otro camino. Ese es lo que nos va a ayudar para quitarle esta parte negra, incluso el luto, vestirse de negro, de negación. Eso ya debe quedar en el pasado. Ujú. Eso de acentuar el dolor. No, hay que vestirnos de blanco, de colores claros, como cuando alguien nace también. No es un luto, es simplemente parte de la vida. Por supuesto, sé que para cuando son jóvenes y niños es más doloroso. Y Claro. esto es una prueba mucho más grande para los padres que tienen que despedir a sus hijos. Sí. Definitivamente. Sobre todo cuando lo vemos desde pensar el por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué es contra mí? Lo sentimos como que es un ataque, ¿no? Si se muere mi bebé de 2 meses, 3 meses o un año, como que de pronto dices, ¿por qué esto me ocurre a mí? Yo que, como volvemos al mismo punto, no soy una mala persona, no merezco esto, ¿no? Todo lo he hecho bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo creo que ahí es porque no confiamos, ¿no? No tenemos esa confianza depositada, como dices tú, en la vida, en saber que las cosas están ocurriendo por una razón. En lugar de agradecer, bueno, tuve la oportunidad de verlo, ¿no? De compartir unos momentos. En lugar de agradecer, protestamos, reclamamos, ¿no? Sí. Es natural, es natural. Todos pasamos ya muchas veces por allí. Todos los seres humanos hemos vivido, hemos tenido hijos, nos hemos casado, nos hemos separado, hemos sufrido la muerte de hijos, de padres. No lo recordamos, pero lo ha vivido el alma. Y Ujú. definitivamente debemos solamente estudiando aumentar la conciencia y la confianza, porque la confianza no es por decreto que yo deba, por fe ciega, tenerla ante la vida, porque actualmente tenemos la mente con una madurez suficiente que hace preguntas y quiere saber por qué. Yo quiero saber por qué. Entonces, cuando me dan una respuesta razonable, Las- comienzo a aceptar. Ujú. Comienza a abrirse el corazón y aparece la confianza, cada vez mayor, de que pase lo que pase, es para bien. Y hay una razón espiritual para ello. Esto lo vivimos todos los días los seres humanos y por eso las experiencias son el mayor tesoro, porque la experiencia que se va acumulando en el alma va haciendo gradualmente la conciencia, va abriendo la luz, va dando luz, abriendo la mente. Y llega un momento en que podemos estar incluso ante la tragedia con una serenidad, como aquella frase que me gusta mucho, que dice, si solo ante la carencia pones fin a tu orgullo, si solo en la enfermedad dejas una vida de abuso, y si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces la carencia, la enfermedad y la tragedia serán tus maestros. Pero si tú puedes ser sencillo, humilde, solidario, sin necesidad de la carencia, la enfermedad o la tragedia, entonces tú serás el maestro. Mm, Y qué bueno, esta es la lección que la vida nos da. claro. Y sin duda los que sufrimos somos los que nos quedamos, porque el que muere ya acabó, ¿no? Ya se va. Y entonces ahora nosotros tenemos que lidiar con este sentimiento y lleva un proceso, ¿no? También, o sea, es natural, tampoco hay que sentirnos culpables. Si yo se muere un ser muy querido y me siento enojado, luego me siento triste, luego, ¿no? Como que transitamos unos procesos que debemos de ver como una manera natural, que estoy transitándolo porque tenía que pasar por ahí y después va a venir la aceptación o debería de venir la aceptación y yo debería de aprender a vivir con ese dolor porque
en muchas personas es un dolor que se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Mientras no lo acepten, sí. Porque el sufrimiento que se queda allí, ese dolor que mencionas, se quedará allí mientras no aceptemos. Pero el tiempo sana. Con el tiempo puede para algunas personas que se logre a través del olvido aceptar. Pero habrá otros que puede ser que toda la vida se lleven ese dolor. Es cierto también. Y eso es individual. Eso es individual. De manera que definitivamente hay mucho que aprender con respecto a esto de la muerte. Sí. Y por eso vale la pena estudiar. Y por favor, los que estén escuchando esto luego, no crean nada de esto. Tienen que entenderlo. Esto no es religión. Esto es ciencia espiritual y tiene que comprenderse. No es de creerse. En ese sentido lo digo. Por eso es bueno que estudien, que lean de todo lo que tengan a la mano, porque lo que les dé luz y les dé una explicación de por qué tiene que suceder esto, pues eso les va a ayudar. Y mientras no tengan una mejor, pues tomen esa como posible, ¿verdad? Que nunca será absoluta. Yo soy un ser humano y me puedo equivocar al interpretar este conocimiento. Igualmente, Rudolf Steiner lo decía. Mientras seamos humanos, estamos sujetos todos al error. Pero así aprendemos. No hay nada que perder. Siempre se gana, aún en la experiencia del error. En la siguiente vez nos vamos a equivocar menos. Así que estaremos constantemente aprendiendo. Y llegará un día, lo siento, de que la muerte no se verá tan tristemente. Se verá como un proceso natural. Y entonces daremos a nuestros seres queridos una atmósfera más agradable. Claro. Más humana. Porque yo he visto tan tristemente en los hospitales familiares separados porque se lucha contra la muerte, como si fuera el enemigo a vencer, que se va a perder, tomamos la lucha, pero ahí se están haciendo todo y los familiares no pueden entrar más que uno porque está en una sala especial y muere solo. En vez de que esté acompañado de sus seres queridos, aceptando que se tiene que morir. Me hablo de las personas mayores, ¿no? Que debemos aprender a que esto sucede en la casa y no en el hospital, porque en el hospital, a menos que sea privado, pues tendrán la oportunidad de estar todos allí. Claro. Pero aún así, el hospital es muy frío, es muy diferente al hogar, donde está ahí sus cosas, su ambiente. Esto es parte de lo que vamos a desarrollar en el futuro también. Oye, y en nuestra comunidad de YouTube nos preguntó una chica que se llama Ana Vera, ¿qué ocurre en la muerte animal, vegetal y humana según Steiner? ¿Tú qué nos puedes compartir de ese tema? En el caso del reino vegetal, se dice que no hay muerte porque no está el alma dentro del cuerpo. El alma está por encima del cuerpo. Por eso es que podemos cortar las ramas de un vegetal, un rosal, lo podamos y no le duele y se pone hasta más bonito. Porque su alma no está dentro y por lo tanto no siente el dolor. En el caso del animal, sí está el alma dentro. Por lo tanto, sí existe la llamada muerte, porque al nacer entra en la primera inhalación y al morir sale en la última exhalación. Pero el vegetal no tiene un proceso en la que el alma entra y sale, por lo tanto solamente se seca. Decimos se secó el arbolito, se secó el arbusto, pero no decimos se murió. En el caso del animal, sí existe este proceso en el que el alma, que es grupal, a diferencia del ser humano, está acumulando experiencias, pero de manera grupal toda la especie. De manera que cuando aparece la muerte de un miembro, en realidad esta se integra rápidamente
al espíritu grupo y retorna en otro miembro que renace en la siguiente camada, o parvada o bandada, lo que sea, de animales, Ujú, de manera que el alma está así aprendiendo constantemente. Lo que sí se sabe de los animales domesticados, que es muy interesante, porque viven con los humanos, ujú. es de que, por ejemplo, se ha visto que los perros, muy cercanos a los seres humanos, al morir, permanecen en la casa donde vivieron durante ciertos días, muy cerca del amo o de la persona que más los cuidaba. Esto se ha podido observar, aunque el animal está en un estado inconsciente, es como si estuviera soñando, porque se sabe que los animalitos sueñan, a veces andan como ladrando, corriendo y están soñando. Entonces, al morir, entran en un estado en donde permanece en su memoria, digamos, su recuerdo, el área donde vivieron durante un tiempo. Después continúan en el área que les corresponde antes de renacer dentro de la especie que les corresponde. Así que no es un proceso individual, por lo tanto, no es un renacimiento de sí mismos. Eso solamente sucede en el ser humano porque ahí ya hay individualmente almas y cada quien tiene que vivir sus experiencias que se va a llevar y por lo tanto tiene un destino personal que continuar en la siguiente, pero el animalito no. No hay responsabilidad como un niño. Cuando un niño muere, en cierta manera podemos decir que pasa a un lugar que se conoce religiosamente como cielo, es el nombre que se le da, en donde el niño no sufre. De todos los que han muerto y fallecido humanos, los niños son los más felices. Ellos siguen jugando en su mente, como cuando están dormidos, con sus amiguitos, con sus familiares, y retornan rápido, entre 1 y 20 años, dependiendo de la edad en que murieron. Ujú, Lo comento porque estamos hablando de los animales y en cierta manera la inocencia está presente. ujú. El niño es inocente, en cierta manera es como un animalito. Pero a Claro. diferencia del animal, está allí un espíritu en proceso de darse cuenta. En el caso del animal está también la inocencia. Por lo tanto, el animal expresa a través de su vida algo que nos puede enseñar muchísimo a nosotros los humanos de lo que significa la pureza y la inocencia de la vida. Y por eso vale la pena meditar observándolos, a todos los animales, sobre todo animales del bosque, porque están en un estado muy puro, no contaminado por los seres humanos. Y esto nos enseña muchísimo, porque ellos viven la muerte de una manera inconsciente. Ujú, Nosotros se dice que somos los únicos que morimos realmente, porque estamos conscientes de que vamos a morir. Pero un perro, por más cercano que esté a nosotros, si le preguntas, a ver, Firulais, ¿qué opinas de que te vas a morir pronto? O dentro de 5 años. Pues nomás te va a ladrar y quiere croquetas y quiere salir a pasear, pero no piensa. Por lo tanto, no muere. Los animales no experimentan la muerte. Simplemente fallecen, perecen. Que sí, se puede decir que murieron, pero no son conscientes de ello, solo los humanos. Incluso los niños pequeños tampoco sufren, porque no son conscientes del proceso. Los adultos, después de la adolescencia, a partir de la adolescencia, ya comienza uno a preguntarse. Yo recuerdo que yo estudié medicina porque yo quería saber por qué me tenía que morir. Y yo creo que los médicos saben, pero nunca me enseñaron en medicina por qué me tenía que morir. Fue hasta que estudié antroposofía, muchos años después, que yo comprendí más a fondo, aunque ya había leído teosofía, pero más a detalle ahora puedo comprender lo maravilloso de este proceso, que claro, por fuera sigue siendo doloroso, Caro. claro, muy doloroso. Por eso yo digo que el proceso será aceptarlo en algún momento, ¿no? Sí que vas a sufrir, sí que te vas a enojar, sí que te va a doler mucho, sí que vas a pensar que es el fin del mundo para ti, pero al final lo vas a aceptar y sobre todo hay que entender que tenemos el derecho de seguir siendo felices y disfrutando de la vida los que nos quedamos, ¿no? Porque hay gente que se castiga, dice, no, ya no me voy a reír nunca más, ya no voy a bailar nunca más, porque ha muerto alguien a quien yo amaba, ¿no?
Sí, se mueren antes de morir. Se mueren con el difunto real, ¿no? Ahí se queda. Sí, sí, esto es muy triste, ver personas que quedan tan, pues, tan impactadas por ese evento que ya no se levantan. Y esto incluso hace sufrir a la persona que ya se fue, porque el alma del que fallece sigue sintiendo los sentimientos y los pensamientos de las personas que estaban en la tierra. Porque lo único que se murió fue el cuerpo físico, pero el alma percibe lo que uno siente, lo que uno piensa. Y la manera en que ellos lo perciben es sobre todo cuando uno duerme. Cuando uno se duerme, uno se desprende del cuerpo físico y entonces ellos pueden entrar en contacto con nosotros. Pero en general, cuando nosotros no aceptamos y nos duele y sufrimos, ellos perciben ese dolor que les acongoja y que no debiera, porque debiéramos más bien ayudarles con pensamientos de bienestar, de gratitud, de amor, porque están en un proceso en donde tienen que revisar toda su vida. Una persona que muere tiene que revisar toda su vida para poderla llevársela y aprender toda la esencia de ello, quitando todos los errores, o sea, grabándolos en su alma, en lo que se equivocó, y reafirmando las virtudes donde sí se cometió aciertos, hizo aciertos, ¿no? Esto hace que el alma aprenda. Entonces, si al mismo tiempo nos están llegando emociones, dolores, penas, lamentos de los seres queridos que dejamos, esto genera una distracción y genera algo que no es benéfico para ellos. Esto hay que saberlo. Y entonces, Sobre ¿cómo todo los los podemos primeros acompañar? 3 días. Los primeros ¿Perdón? 3 días. No, ¿cómo los podemos acompañar bien? Haciendo oración, con estos rituales que cada quien tenga, ¿no? Porque hay gente que hace rosario, hay gente que pone velas. Sí, si hablamos de la persona que en ese momento acaba de fallecer, debemos entender que en ese momento comienza el proceso de retrospección del panorama de la vida hacia atrás. El mismo que ve una persona que se está ahogando, que lo ve como un relámpago su vida hacia atrás, pero como no muere, solamente es un relámpago. Pero cuando ya se deja totalmente, se rompe el cordón que nos une en el corazón al alma, entonces empieza el proceso de revisión de toda la vida hacia atrás. Entonces allí debemos de hacer que la atmósfera donde está el cuerpo deba ser como si estuviera dormido para no alterar eso. Y él no se distraiga con nuestros lamentos, nuestra presencia. Entonces la oración, como bien dices, es una forma de ayudar, porque en la oración se expresa desde el corazón un buen deseo de luz, de bienestar, de amor, de todo lo mejor. O bien recordamos todas las cosas buenas que vivimos. El caso es de que llenemos la atmósfera con todo lo mejor que tenemos y que somos capaces. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo mejor que les puede ayudar. Y el velorio es eso que hacemos de 1 a 3 días, es precisamente para eso. Por eso es de que mínimo debe durar 24 horas si es que se va a cremar el cuerpo. Porque en la cremación, al destruirse el cuerpo físico, también se destruye donde está grabada la memoria, que está en el cuerpo etérico. Por eso es de que hay que esperar mínimo 24 horas, mínimo, o ideal 2 días, y luego hacer la cremación. En el caso de que se vaya a enterrar, entonces no hay problema, porque si no ha acabado, lo continúa allá abajo. O sea, en realidad el alma está encima del cuerpo físico, haciendo el proceso. Pero debemos cuidar, pues, que se llene de la mejor atmósfera posible. Y eso depende de nosotros. Y aunque estemos lejos de él, por ejemplo, yo que estoy en España y si muere un ser querido en México, pues desde aquí puedo acompañarle, ¿no? Con Sí, oración y... sí, porque en el mundo astral, que es el mundo del alma, no hay distancia. Lo que yo ahorita siento, si lo siento intensamente por alguien, y ese alguien está en Rusia, lo siente, su alma. Dependiendo de su sensibilidad, lo siente inmediatamente, o lo puede sentir posteriormente, pero eso le llega inmediatamente al alma, nada más que el cerebro no es consciente de ello, pero no hay distancia en el mundo astral, por eso es de que incluso también
si alguien se lamenta a distancia, pues también lo va a sentir el ser querido. Por eso es que hay que mantener esta actitud, no importa la distancia. Por supuesto que el área específica donde está el cuerpo es la que más puede afectar por la cercanía en ese momento, porque el alma todavía se encuentra unida por el cordón plateado al cuerpo etérico. Ya se desprendió del cuerpo físico que lo une en el corazón y por eso se detiene. Pero todavía hay una unión en el ombligo, que es el plexo solar, y ahí está unida el alma al cuerpo etérico. Por lo tanto, es más sensible a lo que sucede en el espacio alrededor donde está el cuerpo durante ese tiempo. Wow, muy bonito. Muy bonito saber todo esto, muy necesario y muy tranquilizador, porque al menos yo recuerdo que en algún momento de mi vida me daba muchísimo miedo pensar en que yo podía morir. Era algo a lo que me negaba rotundamente y tan me negaba que no quería ni dormirme, porque yo decía, dormir es morir, no me voy a dormir porque no me quiero morir. Entonces estaba ahí aferrada, obviamente lo pasé muy mal, pero no es tanto que me dé miedo morir por dejar el cuerpo, por dejar de ver, sino morir porque pienso. Yo soy una persona que piensa muchas cosas, me autotorturo. Entonces pienso que quizá me toque nacer en condiciones terribles, o sea, que me toque nacer ciega, debajo de un puente, muriendo de hambre, con un brazo amputado, no sé, o sea, pienso que me puede pasar algo así y me digo, no, por favor, no me quiero morir porque no sé qué me va a tocar, ¿no? Y me angustia. Pero esa angustia se puede eliminar si vemos aquí cómo sucede la vida. ¿Qué viene mañana? Pues lo que tú hagas hoy. Si hoy dejaste en la noche todo tirado porque estabas arreglando, pero no arreglaste, estabas sacando cosas, limpiando y dejas un tiradero y te acuestas. Mañana en la mañana te vas a despertar frente a un tiradero. Eso porque tú lo dejaste. Pero si en la noche, antes de acostarte, limpias, ordenas, te cansas y te esfuerzas, claro, al día siguiente te levantas frente a un área limpia y ordenada y dices, ay, qué bonito. Pero eso depende de ti. Entonces, no hay que angustiarse porque lo que viene es lo que estamos haciendo hoy. Por eso es de que hoy está en nuestras manos lo que va a venir en el futuro. Claro, lo que ya hicimos ayer, antier, bueno, eso ya viene, pero seamos más conscientes cada día de lo que decimos, hacemos, incluso lo que no hacemos cuando tenemos que cumplir cierto deber. Porque la vida nos va a colocar en las circunstancias para que se cumpla eso que está pendiente. Eso es la vida, ni más ni menos. Es justa y precisa, porque tiene dos columnas. Una columna es la de la misericordia y otra es la del rigor, la masculina y la femenina. La del rigor es la ley de causa y efecto que se va a cumplir. Lo sepas o no lo sepas. Si el niño mete la mano en el fuego, aunque no sepa que quema, se quema. Claro. Pero la ley de la misericordia, que es la del amor, te permite siempre otra oportunidad para corregir tus errores. Así que siempre tendremos otras oportunidades, como dijo Facundo Cabral, en una eternidad siempre se puede volver a empezar. Porque hay quien ya dice, no, ya no tengo ganas de reiniciar esto porque fracasé. En realidad, la única diferencia entre aquellos que fracasan y los que tienen éxito es de que el que tuvo éxito lo siguió intentando. El que fracasó es porque ya no lo intentó. Entonces, siendo la vida eterna, tendremos muchas oportunidades para hacer bien lo que hicimos mal, de manera que debemos quitar gradualmente ese miedo, esa angustia de lo que pueda venir, como dice esa gran frase de Steiner, debemos eliminar del alma todo miedo y temor de aquello que nos pueda pasar en el futuro, porque debemos saber que lo que venga nos va a dar, se nos va a dar por una gran sabiduría universal. Claro, aceptarlo, pero por eso te digo que yo, es que me gusta, o sea, yo cuando no me estoy torturando digo, ¿qué me falta? Me falta algo. Entonces ahí voy otra vez, sí, 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 y le encuentro, le encuentro. Pero bueno, no es aconsejable, lo mejor es confiar y por eso tanto repito esa palabra, para ver si se me queda, y se me instala
Y seguimos ahí trabajándola y ya por fin se me queda para siempre porque lo necesito. Yo creo, no sé si a todos les pase, pero yo siento que si a mí me pasa a alguien más, le pasará por ahí también. Entonces siempre lo comparto como para que no se sientan mal. No somos los únicos locos. Cierto, cierto. Sí, Y a ver si... así es. Y una última Así. pregunta. No es lo mismo morir porque me pasó un accidente, porque me enfermé, que morir porque he decidido que ya no puedo más con esta vida. ¿Hay alguna, se acompaña de manera diferente a la persona que se quita la vida que la que se muere de manera natural o es lo mismo? Debido a que tenemos nosotros un tiempo determinado de vida, programado por nuestro propio destino, no es por nadie más, si nosotros hemos hecho ese tiempo que íbamos a vivir, no tenemos el derecho a interrumpirla, porque si lo hacemos, queda todavía un cierto tiempo en el que teníamos que vivir para que se cumpla. Eso es dado por el arquetipo creador del cuerpo físico. Es un arquetipo que existe en el mundo mental. De tal manera que este es su reflejo, el cuerpo físico. Y mientras el arquetipo exista, el cuerpo físico late, el corazón. Pero cuando el arquetipo ya se empieza a desintegrar, porque ya llegó su fin, termina el cuerpo físico y se desintegra. Es la muerte natural. Pero cuando alguien se quita la vida y el arquetipo sigue existiendo, entonces el alma del que se suicida no puede retirarse del mundo físico. Se va a quedar aquí el tiempo que le restaba vivir de manera natural. Y si le quedaban todavía 20 años, se va a quedar aquí 20 años. Esto es muy duro, es de lo más terrible que hay entre las personas que mueren, porque ya no están comunicadas con sus seres queridos, no pueden comunicarse, sin embargo, perciben el sufrimiento que causaron. Y tampoco pueden continuar su proceso y están aislados de los que ya se fueron. O sea que ni se puede comunicar aquí ni se puede comunicar allá. Y este aislamiento produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Por eso es de que a cualquiera persona que se haya suicidado, le hará mucho bien que leamos algo, como dice Rudolf Steiner, tomemos su fotografía antes de dormir, nos concentremos en esa persona y leamos algo sobre estos temas para él, concentrándonos en que le llegue a esa persona. Porque tiene que ser a través del pensamiento, no puede ser a través de las palabras. Yo tengo que pensar muy bien lo que estoy leyendo. Si lo estoy pensando, le llega porque lo estoy pensando hacia él. Y esa persona recibe este conocimiento que le da tranquilidad porque como se sienta desconcertado, está aislado y no sabe qué está sucediendo, sufre. Y entonces, al llegarle esta información, este conocimiento, si es que no lo tuvo, le va a dar paz, le va a dar cierta tranquilidad para que soporte el tiempo que le queda. Porque imagínate, Caro, una persona que fallece ya no tiene que dormir, porque no tiene cuerpo físico. Por lo tanto, ya no sabe cuántos días ha pasado que murió, porque ¿cómo lo va a contar? No hay noches y días. Entonces, lo que siente le parece eterno. Ya no hay reloj, no hay tiempo. Entonces, de allí eso del sufrimiento eterno, ¿no? Que es como un infierno. Es simbólico todo esto, pero es realmente un infierno el que vive una persona que se suicida. Claro que lo que quiso es dejar de sufrir, por eso se suicida. Claro. Pero se da cuenta que no murió y va a sufrir más porque el cuerpo físico amortiguaba un poco el sufrimiento. Y al no tenerlo, se siente todavía más intenso ininterrumpidamente. La causa de su sufrimiento continúa. Wow, qué fuerte. Yo no lo imaginaba. ¿Eh? ¿Y las personas que son asesinadas es lo mismo? Es diferente. Ah, bueno. Las personas asesinadas y que por alguna razón no fue en el momento que les correspondía, quedan en un estado como de dormidas, como un estado de coma. Así es como se describe. Entonces no son conscientes. Puede ser que recién sucede, están desconcertadas, no sabe qué pasa, pero entran gradualmente en un sueño profundo hasta que se cumple el tiempo que les correspondía. En el caso de las personas asesinadas porque tienen un karma y un pendiente y
pues tal vez asesinaron a alguien y ahora los asesinan. Esto es que ya termina su arquetipo también y les correspondía. Y entonces continúa su proceso de revisar su vida. Ok. Y a los que, en el primer caso que dijiste, a los que asesinan y no era con karma, no tenía que ver con su karma, ellos también los podemos acompañar igual que al que se suicidó, leyéndoles y mandando. Sí, Okay. aunque ellos están más en un estado de sueño y no sufren. Okay. Realmente el que sufre es el suicida. El asesinado sin deuda kármica no sufre. Simplemente está inconsciente en un nivel en el que tiene que esperar a que se cumpla la ley a través de la cual iba a vivir en un tiempo determinado en la Tierra. Pero el que sufre realmente es el que se suicidó. Y claro que es muy diferente aquel que se quita la vida por otros, porque para salvar a alguien se meten a un lugar que está quemándose, pero no alcanzan a salir. O se meten a salvar a alguien que está ahogándose y se ahogan. No es en sí un suicidio, pero saben el peligro que eso corresponde y significa, ¿no? Y esto puede pasar. Pero es muy diferente al suicidio de decir yo ya no soporto y me quiero salir, como dijo Mafalda. Paren, la tierra da vueltas, ¿no? Y dicen, paren, me quiero bajar. Nadie se puede bajar. Nadie se puede salir de la vida, aunque queramos. Y esto es lo más difícil, pues, que hay que experimentar si se quita la vida. Ay, pues muchísimas gracias, Jorge. Hemos aprendido un montón. Ha sido muy agradable platicar contigo. Y bueno, pues ojalá se repita pronto, porque bueno, de aquí quedan muchos temas y me imagino que la gente que nos está viendo pues tendrá sus preguntas muy particulares, muy específicas y bueno, si llegan ya te las enviaremos para ver si nos ayudas a responderlas. Con mucho gusto, Caro. Un gran placer. Solo me queda invitarlos a que visiten tu canal, que es Ciencia Espiritual de Jorge Rodríguez, porque ahí das unas explicaciones muy sencillas, muy fáciles de entender, muy amenas. Entonces, pues, a todos los que estén interesados en estos temas, pues que te escuchen, que seguro que van a aprender algo y yo creo que viene bien, ¿eh? Al menos yo lo tomo como meditación, ir escuchando uno por uno de ustedes que saben tanto en las mañanas o cuando cocino o algo así, siempre vienen bien los mensajes. Porque como te digo, yo tengo la costumbre de torturarme, entonces si no me vienen los malos pensamientos y me atacan mejor, los escucho y me tranquilizo. Muy bien, Caro, muy bien. Así que bueno, pues hasta la próxima, Jorge, muchas gracias. Un abrazo desde México. Gracias, Caro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Gracias al doctor Jorge Rodríguez por aceptar esta invitación, por sus palabras, por su cercanía, por su cariño. Espero que esta charla te haya sido de utilidad. Y es verdad que la muerte nos ayuda a valorar la vida. Nos ayuda a comprender que nada es para siempre en este mundo material. Que tenemos que aprovechar los momentos, los instantes de las personas. La enfermedad y la muerte son una gran oportunidad, sobre todo con enfermedades que parecieran terribles, como esas enfermedades que nos dejan postrados en la cama, ¿no? Esas son grandes oportunidades para acercarnos a nuestros seres queridos, para decirles lo mucho que los queremos, lo agradecidos que estamos con ellos y para despedirnos como debe de ser. Esa es la ventaja que le veo yo a ese tipo de enfermedades. Ya sé que es doloroso y que pudiera parecer imposible encontrar alguna ventaja, pero para mí es el consuelo que me queda. Y sé que aunque la muerte de los ancianos podría verse como algo más natural, porque ya han vivido, ya han transitado su camino y ya se van, y que la de los niños podría parecer mucho más dolorosa. O es mucho más dolorosa porque parece completamente antinatural. Y también es verdad que vemos la muerte como un castigo en ese tipo de situaciones, ¿no? Como si la vida se vengara de nosotros. Y en ese tipo de muertes en el que no podemos despedirnos, no podemos decir adiós, pues hay que escribir, hay que enviar pensamientos positivos, de amor, de agradecimiento, porque lo necesita ese ser que ya no está aquí, y lo necesitamos nosotros también. Necesitamos desahogarnos y estar en paz, estar tranquilos.
y confiar en que algún día la vida nos va a volver a juntar y nos vamos a volver a encontrar, a compartir experiencias, aventuras, sonrisas, abrazos. Así que sin duda la enfermedad y la muerte son grandes maestras, nos dejan grandes enseñanzas. Y es que el dolor es como el terremoto, ¿no?, del cuerpo, el terremoto del alma, es el que sacude, el que te hace reaccionar muchas veces. Desafortunadamente, muchas veces es así, gracias al dolor, al sufrimiento, reaccionamos, entendemos la lección. Tuve la suerte de conocer a una tía que justo falleció el día que grabé el programa con Jorge. Y falleció de cáncer, primero tuvo cáncer de mama y luego se extendió a todo su cuerpo. Y ver la transformación que tuvo en su ser interior desde que se enteró de esa noticia hasta que murió, es impresionante. Es impresionante, se fue como una gran maestra, aprendió muchísimas cosas y por eso estoy convencida de que la enfermedad y la muerte son grandes maestras. Así que si estás atravesando un momento doloroso y difícil, ya sea porque estás enfermo, porque tienes un ser querido en una situación difícil o porque acabas de perder a un ser querido, pues recuerda estas palabras, recuerda escribirle, agradecerle, recordar esas bellas experiencias juntos y continúes este camino con paz, con tranquilidad, con armonía, con confianza y con belleza en tu vida. Hay que seguir aprendiendo, estamos aquí en esta gran escuela y ojalá este tema te haya sido de gran utilidad. Y sobre todo, que todos esos seres que ya no están aquí sean libres y felices en donde quiera que se encuentren. Gracias. Hasta la próxima.